Mira qué honor que tengo de estar hoy con Raymond Sansó. Bueno, mentor, autor, profesor, todas esas cosas mías, porque yo fui su alumna, soy su alumna todavía. Raymond, ¿cómo estás? Era Muy necesario hablar bien, contigo hoy. qué bueno. Bueno, el honor es mío de estar aquí con una gran deportista y una gran persona, así que gracias por traerme aquí, en este espacio. Mira, Raymond, yo quería hablar contigo y mostrarle a todas las personas en mis redes lo que está detrás de Luisiana, la deportista. Y yo me di cuenta que leyendo uno de tus libros, este salió el año pasado, El poder de la disciplina, que aquí estaba en realidad el secreto y el poder que yo he tenido para poder lograr hacer una vez más una maratón y bueno, muchas otras cosas. Yo creo que muchas personas o no se permiten vivir eso, ¿no? Para alcanzar las metas en su vida o no lo intentan. Y muchas personas me dicen, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible, Raymond? Y no hablemos del deporte porque yo sé que tú corres, pero no es justamente el No. coach deportivo que yo tengo. Raymond ha sido un coach mental y personal que yo he tenido. Sí. Bueno, yo primero te felicito porque tú estás enseñando con tu ejemplo. Fíjate que tu hija aprende no por lo que tú le dices, Uh -huh, sino por lo que tú haces y eres. Entonces ella ve en ti un ejemplo admirable, uh -huh. ¿eh? Un lugar en el que alguien a quien pues, parecerse, ¿eh? De alguna forma. Así que te felicito. Más te diré otra cosa. El otro día hablé de ti en la escuela de mi hijo, porque yo voy una vez al año a la escuela de mi hijo a dar una conferencia a los alumnos que tienen 14 años o así, y les hablé de disciplina. Entonces dije, mira, yo tengo una amiga que es venezolana, vive en Miami, y tiene dos tipos de disciplina. Una es la disciplina del hacer, que es lo que tú has hecho durante 3 meses o 4 meses, has estado preparando una maratón. Eso es hacer. Has ido al gimnasio, has ido a correr, has preparado, has hecho todo lo que tu entrenador te dijo, has hecho un montón de cosas durante 4 meses. Eso es disciplina en el hacer. Pero hay otro tipo de disciplina que es la mental, que eso también lo has tenido que aplicar, sobre todo durante la carrera. También al entrenamiento, porque hubo muchos momentos en que tú estuviste a punto de abandonar, de dejar la prueba, o incluso cuando estabas en el kilómetro 30 o en el kilómetro 35, que son muy duros, Así fue, ¿cómo lo sabes? porque ya se acaban las fuerzas, y aún quedan kilómetros, ¿no? Y ahí tenías disciplina mental. Entonces son dos tipos, disciplina de decir, no, voy a terminar y voy a aguantar la tentación de abandonar, ¿no? Lo cual demostraste que tienes dos tipos de disciplina, una de hacer y otra de ser. Y eso combinado es infalible, es un superpoder. Yo la gente no sabe lo que se pierde cuando viven indisciplinadamente, porque solo con que fueran un poco más disciplinados conseguirían el doble o el triple de lo que están consiguiendo ahora. Mira, yo siempre, para mí la autodisciplina es igual a la autoestima. Ajá. Una persona que se quiere se da lo mejor que puede, ¿eh? No todo, pero se da lo que puede, lo máximo, ¿no? Obviamente, si se quiere, ¿no? Si se odiara, no se daría nada, ¿no? Pero como se quiere, una persona que tiene autoestima, que se respeta a sí misma, se da lo máximo que puede. Por lo tanto, autodisciplina quiere decir autoestima. Una persona que es disciplinada es una persona que tiene autoestima. Una persona que es indisciplinada es una persona que no se ama a sí misma. De hecho, se detesta. ¿Por qué? Porque se priva a sí misma de conseguir lo que quiere. Con lo cual, el camino de la disciplina es el camino del corazón, es el camino del amor, es el camino de conocerse y de amarse. Cuando una persona se conoce a sí misma y se ama, no tiene otra opción, se tiene que dar lo máximo, el máximo de felicidad para sí misma, ¿no? Y el camino es la disciplina. La disciplina es un vehículo, es como un carro en el que tú te subes. Y eso te lleva a todas partes, Uh ¿eh? Te -huh. lleva a cualquier lado. Si quieres crear una empresa, pues te lleva ahí. Si quieres bajar de peso, te lleva ahí. Si quieres escribir un libro, te lleva ahí. La disciplina es un carro que te lleva a todas partes. Si la gente supiera simplemente esto, dejaría de estar preguntándose o dejaría de estar buscando suerte, dejaría de estar buscando ayuda o Uh -huh. dejaría de estar quejándose porque no es más inteligente. No necesitan ser más inteligentes, ni tener más suerte, ni tener más ayuda.
necesitan pedirse más a sí mismos. Tú sabes mucho de esto, tú te pides mucho a ti misma, ¿no? Y cuando te pides mucho a ti mismo, tienes dos opciones, dártelo o negártelo. Si te quieres, te lo das. Y si te odias, te lo niegas. O sea que hay que entonces trabajar ya uno mismo el conocimiento personal, que esa es otra área, el desarrollo para tener esta autoestima que nada tiene que ver con la belleza, como tú dijiste, con estar gordo, flaco, con correr una media maratón, sino con todo lo que quieras para ti, bien sea material, físico o mental, ¿no? Sí, sí, porque nadie te da nada, todo te lo das tú a ti mismo. Todos los resultados que consigues en todos los campos de la vida, te los das tú a ti o te los niegas tú a ti, ¿eh? O te los das o te los quitas. Pero si yo no siento pasión por eso que yo quiero, ¿estoy destinada a ser una indisciplinada? Sí, porque la disciplina es el vehículo que te lleva a aquello que te apasiona. Si nada te apasiona, no necesitas ningún vehículo, porque no tienes ningún lado al que ir. Necesitas algo, un destino, alguna meta a la que llegar. Si no la tienes, entonces ¿para qué necesitas la disciplina? ¿No? Nada te puede ayudar. Si tú no sabes a dónde vas, ningún mapa te puede decir cómo llegar allí, porque el sitio ese no existe, no hay un destino, no está marcado. Pues yo le digo a las personas que está bien, la pasión, que no la confundan simplemente con desear, no es lo mismo. Un deseo es, me gustaría, no sé, me gustaría ser rico. Bueno, está muy bien, todo el mundo quiere eso, pero ¿cuántos lo demuestran? Entonces la pasión por ese objetivo, por ese deseo, se llama compromiso. Entonces la pasión conlleva el compromiso, es decir, he dicho o he manifestado un deseo, ese deseo es, no sé, correr una maratón, por ejemplo, y lo voy a demostrar. Y lo voy a demostrar. ¿Cómo? Con hechos. Lo voy a demostrar con hechos. Y esos hechos son la disciplina. La disciplina, la rutina, el entrenamiento, la preparación, el aprendizaje, todos esos son hechos. Entonces, los hechos es compromiso. No basta con decir, es que a mí me gustaría correr la maratón. No me lo digas, demuéstramelo que lo quieres. Y la forma de demostrármelo es que te vengas mañana a las 6, que es domingo, te levantas a las 6 el domingo y vamos a correr 10 kilómetros. O empezamos por 5, no pasa nada. Eso es la pasión. La pasión es amor en acción. Amor en acción. No es amor. El amor es muy fácil. Me gustaría ser feliz. Me gustaría, no sé, vivir 100 años. No, demuéstramelo. Y me lo vas a demostrar con hechos. Entonces, eso es la pasión. La pasión es compromiso. Y el momento en que tú tomas ese compromiso y logras la acción, pero viene ya, como tú me decías a mí, lo que ocurre en el kilómetro 30, la tentación de abandonar porque no ves resultados, porque es doloroso, porque me parece laborioso, lo veo como un trabajo independientemente de que lo quiera, porque eso, digamos, yo no lo llamaría a que todos los caminos son perfectos o de rosas, ¿no? Pero a mí me gustaría dormir un poco más un domingo también, claro que no. Sí, claro. Y a mí me gustaría pasear en lugar de escribir libros, pero he escrito 30 libros, lo cual me obliga a estar sentado delante de un ordenador, ¿no? A mí me gusta más pasear, pero bueno, también hay tiempo para pasear, hay tiempo para escribir y hay tiempo para preparar una maratón. Al final hay tiempo para todo. Si lo buscas, encuentras tiempo para todo, incluso para la familia también, Así que, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la gente confunde el objetivo con el proceso. Quieren el resultado, pero no quieren el proceso que les lleva a ese resultado. Entonces, tú, por ejemplo, tú lo has dicho, el camino no es un camino de rosas. En el kilómetro 30, quieres abandonar porque estás cansado, porque tienes sed, porque mil cosas, ¿no? Entonces, es necesario que te enamores también de eso. Es necesario que te enamores de tener sed. Es necesario que te enamores de estar cansado. Es necesario que te enamores incluso de estar a punto de abandonar y de reconocer que eres humano y que tienes una debilidad. Tienes que amar incluso también esos momentos, ¿no? Porque forman parte del proceso. El proceso tiene momentos buenos y momentos malos. Pero si solo te enamoras del momento bueno o del resultado, cuando llegue el momento malo que va a llegar, entonces vas a abandonar eso, ¿no? Yo le digo a la gente que quiera conseguir algo, que se enamore del lote. En el lote hay todo. Hay momentos duros, muy difíciles, momentos de abandono, momentos de desesperación, pero hay que enamorarse y hay que disfrutar. Cuando llegue ese momento y decir, bueno, ya está, estoy en el momento de desesperación, sabía que llegaría, voy a vivirlo intensamente
y voy a continuar porque sé que mañana lo veré diferente. Exactamente, pero para eso también yo creo que hace falta un poco de preparación mental. Eh, ¿Cómo entra a jugar este factor con la disciplina? ¿Se da por consiguiente cuando yo soy una persona disciplinada? O sea, la mente no logra sabotearme mi objetivo o eso que yo quiero. Bueno, yo creo que el poder mental siempre ha estado ahí, lo tiene todo el mundo, no es algo que se gane o que tengan algunos y otros no, está ahí y yo creo que se activa a través del corazón. Cuando esa pasión es verdadera, todos los recursos se unen, incluidos los recursos mentales, ¿no? Se unen los recursos físicos, pero también los mentales, ¿no? Y todo se aúna para conseguir ese resultado. No ocurre nada que no haya ocurrido antes, no tienes algo que no tuvieras antes, está ahí, esa fuerza mental la tenemos todos, simplemente lo que tenemos que hacer es activarla y el detonador, el botón que detona eso es la pasión con compromiso. Cuando tú dices lo voy a hacer, es lo voy a hacer. Y no sé ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero yo lo voy a hacer, porque como tú bien has dicho, el abandono es implanteable, no es una opción. No es una opción. Sí, y yo quiero, está bien que saques este tema porque quiero hablar también de esto. Cuando hagamos algo, cuando hagamos un compromiso, vamos a acabar, vamos a acabarlo, aunque sepamos que luego pues ya no nos interese o lo dejemos, pero vamos a acabar las cosas, ¿no? Hay un efecto, le llamo el efecto Indiana Jones, que es el siguiente. Indiana Jones siempre, ya sé que es un personaje de ficción, ¿no? Pero es muy real también. Es un personaje que siempre está en las últimas, pero siempre se levanta de un golpe, se sacude el polvo, se quita la sangre del labio y continúa. Nunca se rinde, jamás se rinde. Y yo creo que nos falta ese punto. Ese puntito de no rendirte nunca, jamás. Eso es implanteable. No vamos a rendirnos. O sea, vamos a preferir morir a rendirnos. Entonces, cuando tú haces una apuesta a este nivel, todo el cosmos está conspirando para que tú lo consigas tu objetivo. Pero si tú a la mínima de cambio empiezas a escaquearte y a alargarte y a romper tu promesa y tu compromiso, todo el cosmos va a conspirar para que te hundas en la miseria. Así de claro, ¿no? Entonces, este es un tema de a vida o muerte. Si tú lo has dicho, si tú te lo has prometido, si tú te has comprometido a hacer algo, lo haces. No hay opción, no hay abandono. Eso es implanteable. Lo haces, mejor o peor, pero lo haces. Si tienes que acabar la carrera y tienes que terminarla en 10 horas, no importa, aunque tengas que llegar andando, pero tú la acabas. Entonces, cuando tienes ese nivel de compromiso, como te decía antes, todas las fuerzas del universo, incluida la de tu mente y la de tu cuerpo, se unen para que tú lo consigas. Ahora, quiero estar clara en algo. Eso que tú quieres o eso que tú vas a hacer, tenemos que estar claro que es lo que quieres y lo que te gusta. O sea, Claro. Okay. Si no me gusta, estamos claros que no va a haber... No, claro. A ver, todo por devoción y nada por obligación. Okay. No hacemos las cosas por obligación, las hacemos por devoción porque creemos en ellas, porque creemos que son justas, que son buenas, porque realmente las amamos, ¿no? Entonces, yo creo que nadie debería hacer una cosa que no ame, ¿no? Porque la va a hacer mal y probablemente ni la hará porque abandonará medio camino, ¿no? Pero cuando amas algo, la haces tan bien como puedes y la terminas. Ahora, podemos sistematizar, Raymond, luego de todos estos argumentos, estos pasos para tener disciplina. ¿Cómo le hago? Pregunta la gente. Sí. Okay. Bueno, mira, lo más sencillo es aplicar la tecnología del Zen y del Kaizen. El Kaizen es la mejora continua y el Zen sería, por decirlo así, mini hábitos, serían acciones muy pequeñas, pero repetidas muchas veces. Lo que quiero decir aquí es que no se trata del primer día de comernos el mundo, en ninguno de nuestros proyectos, sino de hacer simplemente una acción. Si voy a hacer, por ejemplo, en el tema del entrenamiento físico, con hacer una asana de yoga al día hay bastante. Fíjate que es una cosa muy pequeña, pero si la voy a repetir cada día al final del año, esa asana va a brindarme muchos beneficios, ¿no? Si voy a escribir un libro, una página al día. Es una cosa muy pequeña, pero si hago una página repetidamente al final del año, tengo un libro
de 300 páginas, ¿no? Ujú. Por lo tanto, son pequeños pasos repetidos en el tiempo. Se trata de hacer cosas ridículamente tan pequeñas y tan fáciles de hacer que no te puedas negar, que no te puedas negar. Como por ejemplo, pues si quieres mejorar tus relaciones personales, sonreírle a una persona al día. Solo una al día, no hay más, ¿no? Ujú. Dar gracias una vez al día. ¿eh? Buscar el lado positivo de aquella persona que te parece tan negativa. Solo una cosa, encontrar una cosa positiva en alguien que te parece muy negativo, solo una. Hay cosas tan pequeñas, pero hechas repetidamente, harán que consigas mucho. Por lo tanto, no se trata de ser muy inteligente o de ser el mejor o de ganar a todo el mundo. Se trata de que hagas algo muy pequeño, ridículamente pequeño, tanto que no te puedas negar a hacerlo y que lo hagas de una forma muy repetida. Y No hay natural. no hay más protocolo ni paso que este. No hay un método, no, simplemente es esto. Y finalmente, plantéate el día a día, no te plantees, tú lo sabes, cuando corres 42 kilómetros, al final estás, cada kilómetro o cada 5 kilómetros tienes un protocolo. Ahora toca esto, no me preocupo de lo que vendrá después, hoy toca esto, ¿no? Pues yo le digo a la gente que viva un día cada día. Con vivir un día cada día hay bastante. Hoy toca esto, lo que toque, no sé lo que toca, pero hoy toca hoy. Mañana tocará mañana, ya nos preocuparemos mañana, ¿no? Y tú en el kilómetro tal, pues ahora lo que toca es reservar fuerzas o no sé qué, porque cuando llegue el otro kilómetro ya hablaremos de lo que llega, ¿no? Entonces, como has de alguna forma dividido el proceso en espacios muy chiquitos, te es muy fácil dar cumplimiento a todos ellos. Es tan cierto, Raimón, esto que tú dices, y tú no has corrido una maratón nunca, ¿verdad? O sea, Nunca, jamás. bueno, pero me acabas de describir el plan de entrenamiento de una maratón. Yo estoy segura que ni el 10% se va a motivar a hacer una maratón, pero llamémoslo la maratón de la vida. Aunque tampoco me gusta llamarlo la carrera de la vida porque suena que uno tiene que andar apurado por conseguir algo, ¿no? Pero el proceso, como tú lo dices, es igual para todas las cosas en la vida. Cuando tú mejoras el proceso, un detalle muy pequeño, al final estás en un proceso de excelencia. Eres excelente en lo que haces, lo haces repetidamente y al final, lo que tú decías, te es más fácil hacerlo que no hacerlo. Te es más fácil ser disciplinado que ser indisciplinado. Te Porque es hace un hábito. falta, tú Es un también lo hábito. dices en el libro, te hace falta. Te hace falta. Es tu forma de ser, no es una cosa que te obligas. Porque yo en ningún momento hablo de obligación, de esfuerzo, de sacrificio. De Eso son trabajo. chorradas. Estamos hablando de amor. Y cuando alguien ama, no se sacrifica. Yo no me sacrifico por mi hijo. Yo le quiero, punto. Entonces haces lo que haga falta por él, ¿no? Entonces exactamente lo mismo. Cuando amas un objetivo, no hay sacrificio, no hay esfuerzo. Solo hay entrega, solo hay compromiso y solo hay disfrutar, incluido los momentos malos, que también los disfrutas, porque te ponen a prueba y porque vuelves a casa satisfecho diciendo, hoy pasé un día muy duro, pero lo pasé, y mañana será mejor. Y la Así satisfacción es que tan grande que te sí, llena de tanta energía para muchas otras cosas. sí, te vale para todo. Cuando eres disciplinado, lo bueno es que eso vale para todos los hábitos. Porque entonces eres disciplinado comiendo, eres disciplinado en el sueño, en tus horarios de descanso, eres disciplinado en el trabajo, eres disciplinado en todo. Entonces es un hábito que es buenísimo porque lo puedes aplicar a todo. Bueno, me llevo esto, Raimón. Entonces, el poder de la disciplina son pequeños pasos repetidos y mejoras continuas. Sí. Eso me encantó y vale para todo, para adelgazar, para cambiar hábitos alimenticios, para el deporte, para los emprendimientos, para las relaciones personales, para todo y está aquí, en este libro que tú no lo sabes, pero tú eres mi maestro continuo, porque cuando este libro salió, yo había decidido hacer la maratón. Raimón, gracias por hacerme más disciplinada y por ayudarme a hacer grandes cosas también a través de tus libros. Y se lo Bueno, es un quería honor. transmitir a todas las personas que me oyen también. Muchísimas gracias, Luisiana. Te mando un abrazo. Igual.